Antes de esto, que ha leído Gerardo, Lot se separó de Abraham. Habían vivido juntos un buen tiempo, pues desde que salieron de Harán. Pero pues aquí ya sus familias habían crecido, sus posesiones, y tuvieron ciertos problemas y se separaron. Cuando se separaron Lot y Abraham, Lot escogió para sí la llanura del Jordán. O sea, Abraham le dio a Lot a escoger y Lot escogió la llanura. Eso está en Génesis 13. Vean, es 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí en este momento, cuando se separaron, Abraham y Lot, empezaron los problemas para Lot. A él no le convenía eso, porque Dios quiere que como creyentes estemos unidos, y eso trae muchos beneficios para todos. Nosotros oramos por los demás oran por nosotros, y así todos somos beneficiados. Pero Lot pensó en su conveniencia. Lot pensó más en las cosas materiales que en las espirituales. Él actuó egoístamente. Él no pensó en los intereses de su tío. Él pensó en sus propios intereses. No se puso a pensar si con la decisión que tomaba afectaría a su tío. Y lo que resultó de eso fue que se fue acercando poco a poco a Sodoma con su familia. Se quedaban en una tienda desmontable. Entonces estaban en un tiempo en un lugar, ya después se aburrían de estar ahí, desmontaban su tienda y se iban más adelante, acercándose a Sodoma, lo que es lo mismo, acercándose al peligro. Se iban acercando a Sodoma, se iban acercando al peligro, pero Lot no se daba cuenta. Entonces vean, esto nos enseña que es posible que un cristiano se vaya acercando al peligro y que no se dé cuenta. Si descuidamos nuestra vida espiritual, si no hacemos lo que nos corresponde, entonces nos metemos en problemas y no nos damos cuenta. Y esos problemas no solamente nos van a afectar a nosotros, sino también a nuestra familia. Estaría pensando Lot que si llegaba a Sodoma, él iba a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a los de Sodoma. ¿Será eso? Él debería de haber visto por los intereses de su familia, sus intereses espirituales y los de su familia, pero no lo hizo. Aquí donde leyó Gerardo, en el versículo 1 vemos que dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En las puertas de las ciudades antiguas se ventilaban asuntos legales, problemas económicos, ¿sí? Problemas forenses, demandas legales, problemas comerciales. Es posible que le dieron ese trabajo a Lot. Y Lot invitó a los dos ángeles a hospedarse en su casa, pero los ángeles no aceptaron. Es lo que dice en el versículo 2. Y dijo Lot a los ángeles: ahora, mis señores,
os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces Lot entendió que era peligroso que los ángeles se quedaran en la calle. Entonces les insistió, dice el 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Les insistió y aceptaron quedarse en su casa. Pero dice más adelante que los sodomitas se dieron cuenta de todo el asunto, vieron a los ángeles simpáticos, los vieron guapos, ¿sí? Y fueron a la casa de Lot con la intención de abusar sexualmente de ellos. Aquí pueden ustedes ver el punto de maldad a la que habían llegado los sodomitas. Dice el 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos quiere decir que querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí? No es que querían, no es que quisieran conocerlos físicamente, ¿no? Hay muchos otros textos que podríamos citar para demostrar esto. Uno de ellos está aquí mismo en el contexto, en el versículo 8, les dice a los que quieren abusar de los ángeles, he aquí, ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, vean, 2 hijas que no han conocido varón quiere decir que eran 2 hijas vírgenes, 2 hijas que no habían tenido relaciones con ningún hombre. Entonces, si estos hombres querían conocer a los ángeles, quiere decir que querían abusar sexualmente de ellos. ¿Entienden ustedes por qué Dios quería destruir Sodoma? La maldad de Sodoma había llegado al colmo. Dice en el versículo 4 que rodearon la casa desde el más joven hasta el más viejo. Lo dice al final del versículo 4. Desde el más joven. ¿Saben una cosa? Los homosexuales gustan de reclutar jóvenes, reclutar niños. Niños que son descuidados por sus padres. Los niños que no tienen una buena relación con sus padres. Los niños que son faltos de amor fácilmente caen en la garra de los homosexuales. Nosotros sabemos de niños que sufrieron abuso sexual de parte de un homosexual adulto y que la experiencia no les gustó. Y muchos niños llegan a decir que aquello no les gustó, pero que pasado un tiempo llegaron ellos a hacer lo mismo con otros niños que lo que les hicieron a ellos. O sea, buscaron tener una experiencia parecida con otros, como los homosexuales las tuvieron con ellos. Y ya después les empieza a agarrar gusto y se meten con uno y con otro y con otro. La primera experiencia sexual los dejó marcados. Y aunque en un principio odiaban aquello, ¿sí?, una parte de su ser lo deseaba. Los homosexuales no tienen idea del daño que le hacen a los niños. Destruyen la vida de un niño. Las primeras experiencias sexuales son cruciales, tanto en hombres como en mujeres. Los que sufren abuso sexual en su niñez buscan hacer lo mismo con otros después. ¿Será que no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague? ¿Quién sabe? No sé si sepan ustedes que el Imperio Romano, que llegó a dominar tantos países, se terminó, se acabó su poder, porque en los líderes había un montón de homosexuales. El imperio de los griegos igual.
Llegó al punto de que los de arriba todos eran homosexuales y fue cuando empezó la debacle del imperio griego. Los mayas en Yucatán, los mayas también, los líderes, los jefes se hicieron homosexuales en Yucatán, en Tabasco, Chiapas, en Guatemala. No sé si sepan ustedes que Saddam Hussein tenía un harén de homosexuales, no de mujeres, de homosexuales. Omar Gaddafi, que era un líder libio, dictador en Libia, también estaba rodeado de puros homosexuales. Los de Sodoma querían abusar de los ángeles. No sabían que lo eran, no sabían que eran ángeles. Pero de todas maneras ahí se ve su maldad. Lot les habla muy fuerte en el versículo 7, vean cómo les dice. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vean, les está hablando fuerte. Lo que ustedes quieren hacer con estas personas, con estos invitados míos, dice, es una maldad. Y esa palabra a ellos no les gustó. Él estaba espantado. Tan espantado estaba que vean qué tontería, estaba por cometer cuando ven lo que les dice en el 8. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Vean, esta fue una tontería. ¿Cómo es posible que se atrevió a decir esto? ¿Qué pensarían sus hijas? Nuestro padre es creyente y nos está ofreciendo con aquello. Dice, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, se preocupa más por estas personas que vienen que por nosotros que somos sus hijas. Esta actitud de Lot ha de haber sido odiosa para sus hijas. Pero a los de Sodoma, a estos homosexuales, no les interesó esta oferta. Es posible que estaba tan confundido en su mente Lot que dijo estas palabras. ¿Qué hubiera pasado si a sus hijas las hubieran violado un montón de personas? Se ha sabido que una mujer que es violada por muchos puede llegar a morir por eso. Tal vez hubieran matado a sus hijas. Pero pues qué bueno que los sodomitas no aceptaron. Vean ustedes cómo el pecado llega a un punto de maldad que rompe todas las barreras. Lo que pasaría si Dios detuviera su gracia común. ¿Por qué no hay más pecado en México? Porque Dios en su gracia común lo impide, lo estorba. En un sentido, el hecho de que haya tantas religiones contribuye a eso. ¿Sí? Dios en su providencia permite que existan muchas iglesias falsas. En México hay montones de religiones falsas. Pero Dios está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Existe la idea de que cualquier religión es buena, ¿sí o no? Eso es falso. Hay un montón de religiones malas. Pero en un sentido es cierto eso de que cualquier religión es buena. Es buena en el sentido de que restringe el pecado. Porque no hay ningún pastor de ninguna religión que le diga a la gente, vayan, ni roben, ni maten, ni violen, ni extorsionen. No hay ninguna religión donde enseñan eso. Entonces, en ese sentido, pues las religiones falsas enseñan a la gente a portarse bien hasta cierto punto. En ese sentido, cualquier religión es buena. Entonces, las religiones falsas existen por la gracia común de Dios. Pero vean ustedes cómo Dios pinta el pecado tal y como es. Dios no se anda por las ramas. El pecado es maldad. El pecado es anomia. Es en contra de la ley, en contra de los mandamientos de Dios. Vean ustedes cómo dice el versículo 9. Y ellos respondieron. O sea, cuando les dice, cuando les ofrece sus hijas. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, dice él, ni es de aquí.
no es de Sodoma. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ya nos está diciendo malvados. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Vean, no les interesó la oferta de la hija, pero viendo la posibilidad de violarlo a él también, dice, entonces a ti también. Entonces vamos a violar a estos invitados que tienes en tu casa y también a ti. Vean la maldad de estas personas. Cómo el pecado ciega a los hombres. El pecado endurece a los hombres. Cuando el pecado no es restringido, va aumentando y aumentando y aumentando. Y llega el momento en que un pecado a una persona ya no le satisface y quiere probar otro. Y quiere probar otro. ¿Sí? El que empieza con una cerveza, luego quiere una cuba, luego quiere tequilas, luego quiere mezcales de los más rasposos, luego alcohol solo, luego marihuana, luego cocaína, luego cristal, y olvídense, el pecado siempre es progresivo. El pecado ciega a los hombres. Pero en el versículo 9, en el 10, vemos el poder de los ángeles. Dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Vean el poder de los ángeles. Dejaron así ciegos a todos aquellos homosexuales. No sabemos cuántos serían. Dice, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Por qué buscaban la puerta? Porque querían entrar a violar a los ángeles. O sea que aún ciegos, aún sufriendo el juicio de Dios, porque esa ceguera obviamente y claramente fue un juicio de Dios, no les importó. Ellos querían tener relaciones con los ángeles. ¡Qué tremendo! Vean ustedes cómo ni los juicios de Dios acaban con el pecado. Hay hombres que por andarse enredando con otros hombres contraen el SIDA. Ellos, si fueran razonables, deberían de decir, bueno, pues si ya estoy sufriendo mi merecido por andar haciendo cosas malas, si ya me dio el SIDA, pues ya lo voy a cortar, ya no voy a andar haciendo cosas malas. No. Yo me acuerdo que hace algunos años, ya hace mucho que no los veo, andaban en el metro homosexuales pidiendo dinero. Después de que hacen lo que hacen, todavía quieren que uno los apoye con dinero, como si merecieran una recompensa. El SIDA es un juicio de Dios. Los juicios de Dios no acaban con el pecado. Los juicios de Dios no causan el arrepentimiento. Hay personas que sufren mucho, que sufren un accidente, que sufren una enfermedad incurable y ni así dejan su pecado. Hay personas que sufren mucho, pero si Dios no santifica la aflicción en lugar de ablandar a las personas, las endurece. Vean ustedes en Apocalipsis, en el capítulo 9. Aquí habla de las plagas que se soltarán en la gran tribulación. Millones de personas van a morir en la gran tribulación. Y vean cómo dice 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Vean, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, ¿de qué sirvió el sufrimiento? Para nada. Y pasen al capítulo 16. Vean el versículo 8. Aquí también esto ocurrirá en la gran tribulación. Apocalipsis 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Vean, les va a decir Dios, ¿querían su cambio climático? Ahí les va. ¿Sí? ¿Querían su calentamiento global? Ahí les va. Dice el 9,
Y los hombres se quemaron con el gran calor, vean, se quemaron. Quiere decir que van a morir muchos. Y blasfemaron el nombre de Dios, vean, no blasfemaron al calor, no blasfemaron a lo de la ONU, no blasfemaron al cambio climático, blasfemaron a Dios por sus quemaduras. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vean, están sufriendo terriblemente y ni así se arrepienten. Dice el 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Estamos hablando de la gran tribulación del anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo es el pecado. Hace que los hombres se conviertan, actúen como animales y peor que animales. Vuelvan a Génesis capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Vean la misericordia de Dios. Dice el 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Este clamor de quién provenía? Obviamente no de los homosexuales, ni de las lesbianas. Quiere decir que en Sodoma había personas que no estaban tan contaminadas, tan corrompidas como los demás. Además, acuérdense que Lot mismo se afligía por la nefanda conducta de los de Sodoma. Entonces aquí estarían incluidos pues muchos que no eran tan malvados como los demás. Eso no quiere decir que fueran buenas personas, ¿sí? Dice al final del 13, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que bromeaba. Han de haber pensado: Lot está loco. ¿Cómo es posible que vaya a caer fuego del cielo sobre esta ciudad? ¿Quién ha visto jamás caer fuego del cielo? Solamente un tonto puede creer que va a caer fuego del cielo. Como los que dicen, solamente un tonto puede creer que existe el infierno. Los inconversos que aman su pecado no están dispuestos a dejarlo porque lo aman. Están casados con su pecado. Y vean ustedes cómo en este caso, que estaban ahí desde los más jóvenes hasta los más viejos, vean ustedes cómo el pecado conduce a la gente a un suicidio colectivo. Un suicidio colectivo. Son pocas las personas que creen que habrá un juicio. Dicen: no, Dios es amor, no puede permitir que tanta gente vaya a ser destruida. Lot y su familia reaccionaron, pero muy lentamente. Vean en el 15, y al rayar el alba, quiere decir cuando empezaba a salir el sol, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice, los varones asieron de su mano, o sea, lo agarraron de la mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Era para que ellos hubieran salido corriendo ya de lo que habían visto, pero vean, están reaccionando muy lentamente.
Y Lot pide permiso para refugiarse en Zoar, dice en el 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, dice, está lejos, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Vean, aún viendo cómo están las cosas, se pone a querer negociar, a querer discutir con los ángeles. El pecado que moraba en Lot lo hizo reaccionar de esa manera. No cabe duda que a veces necesitamos un gran susto para que reaccionemos. Una persona que no ve el peligro, ¿cómo le ayudamos a que la vea? A que lo vea. Una persona que no quiere creer que existe Dios, que existe el juicio, que existe el infierno, ¿cómo le enseñaremos, cómo le ayudaremos a que lo entienda? Una persona que ya tomó la decisión de creer que Dios no existe, que tomó la decisión de no creer que hay un cielo y un infierno, nada le hará cambiar de opinión. No cabe duda que es necesario que haya escogidos. Si Dios no salva, nadie puede ser salvo. Dios le permitió quedarse ahí, en Zoar. Dice el 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Dios le permitió quedarse ahí, pero luego se asustó tanto que ya no quiso quedarse ahí. Dice el 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, o sea, ya no se quiso quedar donde él había querido. Dice, y moró en el monte. Y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas, y ustedes ya saben lo que ocurrió después. Hay cosas en este mundo que le atraen a nuestra naturaleza pecaminosa. Hay cosas que le atraen a nuestra carne. Sabemos que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, pero hay cosas en el mundo que son atractivas. Y esas cosas nos impiden ver el peligro. Cosas que pueden ser legítimas. Es malo que si tenemos hijas, que queramos que se casen. Lot y su mujer querían casar a sus hijas. ¿Se acuerdan cómo dice Cristo? Como fue en los días de Lot, se casaban y se daban en casamiento. O sea, sus hijas estaban por casarse, ya estaban comprometidas. Pero como el desear esas cosas puede hacer que uno pierda de vista lo más importante. Muchas personas más o menos entienden que existe Dios, que existe el cielo, que existe el infierno, pero están tan metidos en su carrera, en su trabajo, con su dinero, con las deudas, con que quieren construir una casa, que se olvidan de lo más importante. Quieren progresar en su carrera, otros les gusta tanto el deporte o el entretenimiento. Pues no es pecado que un cristiano practique un deporte, que le guste el entretenimiento, pero esas cosas nos apartan de Dios, nos alejan de lo más importante. El apóstol Pablo dice en una parte: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, eso no se aprende automáticamente. Aprender a estar contentos con lo que tenemos puede ser un proceso largo y doloroso. Hay personas que tienen casa, que tienen pareja, que tienen hijos, que tienen salud y no están contentos. El apóstol Pablo no tenía nada de eso y estaba contento. Un cristiano debe aprender a estar contento con lo que tiene, sea poco o sea mucho. Y si no aprendemos, escuchen, a estar contentos con lo que tenemos, ahí hay peligro.
existe el peligro de que tomemos decisiones equivocadas que en lugar de acercarnos a Dios nos alejen de Él. Lot no estaba contento con lo que tenía. ¿Por qué llegó a Sodoma? ¿Por qué aceptó aquel cargo? Pues por lo mismo. Bueno, Lot deseaba progresar. ¿Es malo que un cristiano desee progresar? Pues no. Es legítimo que un cristiano desee progresar, que quiera lo mejor para sus hijos. Pues eso es bueno. Pero si eso se convierte en una obsesión, y si eso nos aleja de Dios o de lo más importante, que son las cosas espirituales, entonces hay un peligro muy grande. Cristo nos habla de cómo la palabra de Dios se vuelve infructuosa en muchos casos. Cristo habla de que el engaño de las riquezas hace que muchos se alejen de Dios. El engaño de las riquezas. Las riquezas parece como que prometen, tener dinero pues es una gran cosa. El afán de este siglo, el preocuparse por las cosas de abajo. La gente que anda tras el dinero así y descuida lo más importante. Imagínense, te levantas temprano, estás pensando en tus negocios y corres, haces una oración de 1 minuto, entonces a Dios le dedicas 1 minuto y a tu trabajo le dedicas 10 horas, 11 horas, y todo el tiempo que estás en tu trabajo no piensas en Dios. Tu mente nomás está en tu trabajo y Dios no cabe. Y eso ocurre por no estar satisfechos con lo que tenemos. Es posible que Lot y su mujer estuvieran es posible que Lot y su mujer estuvieran haciendo preparativos para la boda de sus hijas. Es muy posible. Hay algunos que suspiran por casarse, pero que mueren antes de casarse. Ya todo estaba planeado, pero no llegaron al día de la boda. Hemos sabido de personas que murieron el día de su boda, la boda se murieron. Y otros que murieron en un accidente cuando se fueron de luna de miel. Personas que suspiraban por tener una familia, pero Dios tenía otros planes. Si en nuestros planes no entra Dios, si nos importan las cosas de este mundo, pero Dios no, estamos en problemas. Lot quería hacerse rico en Sodoma. ¿Por qué dejó a Abraham? Él hizo mal al apartarse de su tío. Era el único creyente que existía en ese tiempo, con el que tenía compañerismo. Él hizo muy mal en alejarse de su tío. Sufrió las consecuencias por la mala decisión que tomó. Lot tenía un ojo en las cosas de Dios y el otro ojo en las cosas de este mundo. Si así estamos nosotros, no avanzaremos, no progresaremos, creeremos que somos hipócritas. A fin de cuentas, todo lo que tenía Lot en Sodoma, todo lo perdió. Perdió a su mujer. ¿Cuántos hubo que empezaron bien, empezaron a buscar a Dios y acabaron mal? Hay creyentes que llegan a tener muchas cosas, que llegan a tener mucho dinero, pero no todos los creyentes aprenden a manejar el éxito. Incluso sabemos de pastores que prometían mucho, que se veía que eran honestos, que eran sinceros, pero de repente el dinero acabó corrompiéndolos. El dinero corrompe. Hubo pastores que terminaron convirtiéndose en dictadores, diciéndole a la gente, aquí mando yo, y el que recibe los diezmos son yo, y el que no da su diezmo que se largue. ¡Wow! Pastores que se convierten en dictadores. Sabemos de pastores que le llegan a decir a la gente, aquí ninguna muchacha de esta iglesia puede ir al cine con algún muchacho sin mi consentimiento. Ningún joven puede tener una muchacha
puede tener relaciones con ninguna muchacha, un noviazgo con ninguna, si no es con mi permiso. Se convierten en dictadores, creen ser los dueños de la iglesia. Pastores que parecían prometer mucho y que acabaron viendo el ministerio como un negocio. Demas anduvo mucho tiempo con Pablo. Demas acabó mal porque le atrajo el mundo más que las cosas de Dios. Pero Demas pues nunca fue realmente convertido. Lot acabó mal, pero él sí era convertido. ¿Cuántos caen en la trampa de la feria de las vanidades? ¿Saben ustedes por qué muchos no llegan a ser convertidos? Aman a Cristo tal vez un poco, pero aman más su dinero. Muchos no llegan a ser convertidos porque aman más su dinero que a Dios. No más por eso. Su problema, su pecado dominante, la codicia. ¿Por qué la mujer de Lot no se convirtió? ¿Por qué? Vean, Lot se preocupaba por las cosas de este mundo y acabó perdiéndolas todas. Estoy hablando de Lot, no de su mujer. Lot perdió su testimonio. Ninguno de los de Sodoma fue salvo por su testimonio. Sus yernos no fueron salvos, ni sus hijas, ni su esposa. Todos se perdieron. Entonces, ¿de qué sirvió todo el tiempo que pasó ahí en Sodoma? Tanto para nada. Es increíble que una persona como Lot esté ahora en el cielo. Si Lot no hubiera ido a Sodoma, a lo mejor su esposa no hubiera terminado así. La mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma. Le dolía más lo que perdió ahí en Sodoma, lo que estaba dejando ahí en Sodoma, que su misma vida. Ya los ángeles le habían dicho, no mires detrás de ti, no sea que perezcas. Eso lo sabía ella, pero no le importó. Lot era responsable de su familia. Escuchen, todos los esposos somos responsables de lo que ocurre en nuestra familia. La responsable de que las cosas, si no funcionan bien las cosas en una familia, la responsable no es la mujer, es el hombre. Si un hombre no tiene visión espiritual, si un marido no tiene liderazgo, ¿no podrá sacar adelante a su familia? Hay mujeres que tienen más liderazgo en su familia que los maridos. Bueno, si el esposo no se pone las pilas, dirá la esposa, pues me las voy a poner yo. Pero ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios el día del juicio? Si la familia de Lot terminó mal, él era responsable. Todos nosotros somos responsables. Si nuestros hijos andan en malos pasos y nosotros lo permitimos, si permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran y no les ponemos límites, si no logramos que ellos se sujeten a las reglas que el padre debe de imponer en la casa, me refiero con los hijos que viven en la casa, no me refiero a los hijos que ya son casados, pues esos ya viven aparte. Pero ¿permitiremos que nuestros hijos hagan lo que quieran? Ustedes saben cómo terminó esta historia. Sus hijas cometieron una tontería. ¿Cómo se sentiría Lot después de que supo aquello de sus hijas? Imagínense nada más. Por poquito y pierde la vida también Lot. Pero vean, cuando estuvo con Abraham su tío, todo marchaba bien. Pero cuando se alejó de la comunión con los creyentes, las cosas empezaron a ir mal. Abraham seguía orando por él, pero no basta. No basta orar por una persona. El vínculo con un cristiano verdadero puede hacer mucho bien a algunos. ¿Por qué? Vean, nosotros oramos por nuestros hijos, digamos que ya son casados, que son inconversos. El hecho de que oremos por ellos les puede hacer mucho bien. O sea, Dios los tiene en la mira. En cualquier momento nuestros hijos pueden ser salvos. Pero imagínense, si ustedes tienen un hijo
que se casa y se va a vivir a Chihuahua, se va a vivir a Sonora. Pues sí, van a hablar con él por teléfono, pues de vez en cuando, pero pues no es lo mismo. Si teniéndolo cerca no influyes en él positivamente, teniéndolo lejos menos. Hay hijos que se casan y que se alejan de sus padres. Antes, cuando vivían con ellos, pues iban al culto, pero ya se casan y ya dejan de asistir. Si cuando estaban asistiendo al culto no fueron salvos, ya después que dejan de asistir, pues menos. Los que no tienen cimientos muy firmes se van a enfriar cada vez más y se alejarán hasta perderse para siempre. Hay personas que si Dios no les da una sacudida tremenda, una crisis tremenda, esas personas no se acordarán de Dios. Es por eso que muchos llegan a buscar a Dios después de un divorcio, después de un cáncer, después de una leucemia. Pero como sea, que Dios salve a nuestros hijos, que les dé una sacudida. ¿Qué hará Dios para salvar a un hijo que está endurecido? Todo parece indicar que Lot tenía un carácter muy débil, que no era capaz de tomar decisiones y que por eso titubeaba tanto. Todo indica que él era muy indeciso en lo más importante, que Dios nos libre. En un momento tan crucial como este, que ve el peligro de que va a caer el fuego del cielo y anda actuando tan tibiamente, ¿cómo es posible que en una situación tan crucial como esta actuara de esa manera? Hay ocasiones en que Dios le da a un creyente una esposa que una de dos, o lo jala o lo empuja. Bueno, si necesitamos ser jalados y nos jala nuestra esposa, pues que nos jale. Si necesitamos que nos empuje, pues que nos empuje. Dios sabe que somos indecisos. Si no somos capaces de tomar decisiones espirituales que beneficien a nuestra familia, pues que Dios nos dé una esposa así. Hay padres que nunca disciplinan a sus hijos, mejor los disciplinan las mamás. ¿Cómo es eso? El padre es el que debe disciplinar a los hijos, no la mamá. Ahora, en ausencia del papá, pues sí, la mamá pues es la que tiene que disciplinarlos. Lo que pasó con Lot es una advertencia para nosotros. Saben ustedes, lo vimos el otro día, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Todo lo tuvo que dejar atrás. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que perder todas nuestras posesiones en una persecución? ¿Qué haríamos? ¿Amamos más a Cristo que a nuestras posesiones? Ven, nuestras posesiones es un decir que son nuestras. Todo lo que tenemos no es nuestro. Vamos a dar cuentas de todo lo que tenemos. Estamos tan encariñados con lo que tenemos que no estaríamos dispuestos a perderlo. Hay personas que cuando tienen que defender lo suyo, dicen ellos, tengo que defender lo mío, lo defienden hasta la muerte. Todo lo que tenemos lo vamos a perder un día, ¿o no? Nuestra meta, escuchen esto, nuestra meta debiera ser usar lo que tenemos para glorificar a Dios. Si lo que tenemos no lo usamos para glorificar a Dios, ¿qué vamos a hacer el día de nuestra muerte? El día del juicio. No sé si sepan ustedes que en Estados Unidos hay personas que dejan su herencia cuando ya se van a morir, no a sus hijos, sino a la iglesia. ¿Por qué no le dejan su herencia a sus hijos? Porque ven que tienen dinero. Entonces, pues, ¿para qué le dejo mi herencia a mis hijos? Ellos tienen su dinero. Mejor le voy a dejar mi herencia a la iglesia. Pero ¿por qué lo dejan su dinero a la iglesia hasta la hora de su muerte? ¿Por qué no le dieron el dinero a la iglesia mucho antes de morir? ¿Por qué hasta la mera hora? ¿Por qué no usaron su dinero para servir a Dios cuando estaban sanos? Quieren poner a trabajar su dinero ya después de muertos. ¿Saben por qué hacen eso?
porque su conciencia les dice, esto debí de haberlo hecho antes, no hasta ahora. Si tú usas tu dinero en vida para glorificar a Dios, eso no va a ser un desperdicio, esa es será la mejor inversión. Y hay otros, también en Estados Unidos, que se mueren y le dejan su dinero a su familia. Les preocupan sus hijos, solamente les preocupa su familia. No les importan las cosas de Dios. Mal hecho también. Lot lo perdió todo, pero nunca buscó a Abraham para pedirle un consejo. Nunca lo buscó. Abraham lo hubiera ayudado. Hermanos, todo lo que tenemos podemos perderlo. Pero si Cristo es nuestro tesoro, a Él nunca lo perderemos. Si Cristo es nuestro gozo, si Cristo es nuestra alegría, a Cristo no nos lo pueden robar. Nos pueden robar la camioneta, nos pueden robar la casa. Llegan los de la familia michoacana, ¿sabes qué? Me gusta tu casa, salte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así llegan los zetas allá en Zacatecas, ¿sabes qué? Me gusta tu casa, lárgate de aquí. ¿Qué vas a hacer si te quitan tu casa? Pero si Cristo es nuestro tesoro, nuestro gozo y nuestra alegría, nadie nos lo puede robar. Escuchen ustedes que no son convertidos. Si vienen a Cristo, ustedes no van a perder nada y lo van a ganar todo. Y si no vienes a Cristo, todo lo que tienes lo vas a perder, de todas maneras. Muchos no se convierten, dicen, no, pero es que si me hago cristiano, ya no voy a poder ser el de antes, ya no voy a poder divertirme, ya no voy a poder pasear, ya no voy a poder ir a las fiestas, etcétera. Dicen, no me hago cristiano porque lo voy a perder todo. No, si vienes a Cristo no vas a perder nada, lo vas a ganar todo. ¿Se acuerdan de la introducción de ese libro de Todo por Gracia? Que dice que un pastor sabía que había una hermana en la iglesia que estaba muy pobre, entonces fue y le llevó un dinero pues, para ayudarla, ¿no? Pues pobrecita, la hermana no tiene dinero. Y estuvo tocándole la puerta y la mujer no salió porque pensaba que le iba a cobrar. Pero él iba a dejarle dinero, no le iba a cobrar, al contrario, le iba a dar dinero. Y al otro día la ve y dice, oiga hermana, dice, la fui a buscar a su casa ayer, le llevaba unos centavos, dice, pero no me abrió. Ay, dice, yo pensé que me iba a cobrar, dice, por eso no le abrí. Cristo no te pide nada, Cristo te da todo. Oh, tener a Cristo es tenerlo todo. Y si no tienes a Cristo, aunque tengas mucho, no tienes nada. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, danos más de Cristo, danos más de tu Espíritu. Ayúdanos a verte, oh Dios, a ver a Cristo como lo más importante. Oh Dios, a vivir el resto de nuestras vidas para amarte, para servirte, para hacer tu voluntad. Aparta nuestros ojos, oh Dios, de las cosas vanas, de toda mundanalidad, y enséñanos, oh Dios, a verte a ti como el gran Dios, como el maravilloso Dios que tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.